presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de deuda pública. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros senadores, México demanda responsabilidad para una mejor gobernabilidad. En el Partido Acción Nacional asumimos la tarea de hacer de la responsabilidad en el ejercicio de gobierno cultura. Que esa cultura llegue a todos los rincones del país y que la sociedad la asuma como la única forma admisible de gobernar. En los últimos 12 años es innegable que hubo avances importantes. Tenemos un mejor sistema de rendición de cuentas a nivel federal, leyes e instituciones que avalan la transparencia, pesos y contrapesos constitucionales para garantizar que la era del despilfarro y de la bancarrota no volverá jamás. Para ello, los mexicanos gozan hoy de niveles crecientes de bienestar. Se ha ido la zozobra de la quiebra y se ha devuelto la certidumbre de que con esfuerzo y trabajo los mexicanos podemos formar un patrimonio. Hay una nueva clase media mexicana, pero es cierto, hay procesos pendientes que resolver. Lamentablemente, la responsabilidad federal no se ha compartido en lo local. La eficiencia federal en el manejo de las finanzas públicas no ha encontrado eco en lo local. A México le urge homogeneizar su democracia, porque la responsabilidad financiera no es solamente un tema macroeconómico, es un tema profundamente social. El despilfarro de hoy es la quiebra de mañana, la deuda de hoy, los impuestos de mañana, la frivolidad pública de hoy, la penuria social de mañana. Los datos no mienten ni alertan. De acuerdo al análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, publicado por la Auditoría Superior de la Federación en agosto del 2012, el endeudamiento subnacional creció aceleradamente. Entre 2006 y 2012, en tan solo 6 años, la deuda de los estados pasó de 160 a 406 mil millones de pesos, un crecimiento de 154%. Como ejemplo emblemático de este lamentable fenómeno, tenemos el caso de Coahuila, que entre los años de 2005 y 2012 vio su deuda crecer de 323 millones de pesos a más de 36 mil millones, es decir, más de 8.500%. Pero el tema, lejos de resolverse, sigue incrementándose. Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, 18 entidades aumentaron el saldo de su deuda en 16.838 millones de pesos. En 6 estados se concentró más del 70% del aumento de la deuda durante el primer semestre de 2012. Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Michoacán son los señalados. Pero este inusitado incremento no solo se vio reflejado en las haciendas estatales. La Auditoría Superior de la Federación reportó que entre el cierre de 2011 y junio de 2012, en tan solo 6 meses, las deudas en municipios del país se incrementaron en 735 millones de pesos. Esta realidad económica se acompaña por otra irresponsabilidad, la política. El diseño constitucional mexicano ha mostrado sus deficiencias, limitado por los abusos del poder de aquellos que no comprenden que la sociedad ya cambió y que el poder debe cambiar también. Los años de mayor endeudamiento se registraron cuando los gobernadores en turno tenían mayoría en sus congresos y precisamente en los años donde se vivían procesos electorales. Así, la abyección partidista superó a la convicción de que los legisladores somos representantes de los ciudadanos y de nuestras entidades. El crecimiento de las deudas pudo haber sido legal, pero no fue legítimo, mucho menos fue responsable, mucho menos fue ético. Por ello, hoy elevamos a esta soberanía una reforma de gran calado y amplio espectro que busca acotar
la discrecionalidad y cerrar las puertas al abuso y a la superficialidad. Proponemos garantizar que los equilibrios de los poderes funcionen, que las decisiones que implican el futuro de generaciones sean técnicas y fundadas. Proponemos la sustitución del capricho por la eficiencia. La reforma contempla el establecimiento de reglas de aplicación general en los 3 órdenes de gobierno que estructuren el uso ordenado, responsable y transparente de la deuda pública. Debemos asegurarnos de que en las entidades y municipios, al contraer este tipo de obligaciones, los recursos sean utilizados sola y cabalmente hacia destino autorizado, inversiones productivas que generen ingresos al ente público contratante, a fin de que no lo utilicen para pagar gasto corriente, poniendo en riesgo no solo sus finanzas, sino las del país entero. Que sea el Congreso de la Unión quien establezca las reglas de prudencia y responsabilidad fiscal que regulen la deuda pública y que éstas sean aplicables a los 3 órdenes de gobierno. Es necesario establecer las bases sobre las cuales los entes públicos podrán contratar su deuda pública, evitando que cada entidad federativa tenga disposiciones que, por contener lagunas legales, permitan el uso irresponsable de esta herramienta financiera. Proponemos establecer techo de endeudamiento para cada estado y municipio que considere y nunca sea mayor a su capacidad de pago. Este techo en ningún caso podrá ser generalizado, sino que deberá atender a las circunstancias, a la necesidad y proporcionalidad de cada entidad federativa y municipio. Así, los estados habrán de conservar la facultad para aprobar su deuda pública, pero siempre ajustándose a nuevas reglas constitucionales y según lo establecido por el Congreso de la Unión. Planteamos que las legislaturas locales puedan aprobar su deuda, incluyendo la emisión de bonos, solo que planteamos que lo hagan mediante mayorías calificadas, es decir, 2/3 partes de los integrantes totales de cada legislatura, aplicando la misma regla a proyectos de reestructuración o refinanciamiento de la misma. Consideramos además necesario facultar a esta soberanía la Cámara de Senadores como órgano de representación de las entidades federativas para que conozca, supervise y en su caso objete por su monto, por su destino o condiciones de contratación la deuda. Que sea facultado el Senado para que en caso de que las entidades no cumplan con lo establecido en las leyes correspondientes, emita sus observaciones y solo dando cumplimiento a estas, la deuda pueda ser contratada. Consideramos que el Senado conozca también los recursos que la Federación otorga como apoyo extraordinario a los estados, a fin de poder emitir, previo a la liberación de los mismos, una recomendación a la autoridad hacendaria, buscando certificar que estos no serán autorizados para cubrir obligaciones económicas, sobre todo aquellas derivadas de la deuda pública, no al rescate con recursos fiscales. En el tema de la transparencia y rendición de cuentas, se propone que en los informes de la cuenta pública de los 3 órganos de gobierno se incluyan los datos relacionados a la deuda pública, otorgando la facultad a la Cámara de Diputados para que por medio de la Auditoría Superior de la Federación, a quien se le otorgan facultades concurrentes con los órganos fiscalizadores de los congresos locales para efectuar la revisión de la deuda que se hubiere contratado y en su caso se finquen las responsabilidades a que haya lugar. Compañeros senadores, tenemos una responsabilidad con el futuro del país. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado estamos conscientes del compromiso que asumimos con todos los mexicanos. Es por eso que avalamos y como grupo parlamentario proponemos esta iniciativa en materia de deuda pública ante esta, la más alta tribuna del país. La forma mejor de remediar los problemas es resolverlos de fondo y es resolverlos a tiempo. No podemos aplazarlos más y por eso Acción Nacional y esta soberanía ya dio los primeros pasos al aprobar la iniciativa de contabilidad que propusiera el entonces presidente Felipe Calderón para fomentar la transparencia en el ejercicio de recursos públicos y reducir la opacidad. Ahora
damos el siguiente paso: prohibir la discrecionalidad y castigar la irresponsabilidad. El PAN pugna por controles independientes, por más escrutinio público, por mejores prácticas de política pública. Ese es el origen de nuestro partido y tal es nuestra convicción. Por eso circunscribimos en conjunto esta iniciativa a los compañeros de bancada y la presentamos con el aval de nuestro grupo parlamentario, ratificando nuestro compromiso con la sociedad que nos eligió y a la que representamos. Hoy, mediante esta reforma, tenemos la gran oportunidad de llenar los vacíos de ley que día a día ponen en peligro las finanzas de los ciudadanos. México demanda reglas claras y unificadas que permitan y promuevan un manejo responsable de la deuda. El dinero público es dinero de todos los mexicanos. Por lo tanto, que no quepa duda que la deuda pública de federación, estados y municipios también lo es de todos. Mandemos el mensaje a los mexicanos que en el Senado velamos por la prosperidad de la nación. Reiteremos que estamos dispuestos a blindar nuestra apreciada democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. Refrendemos nuestra voluntad, nuestra firmeza y nuestra responsabilidad para salvaguardar el interés público. Compañeros, los invito a analizar a detalle la iniciativa que solicito a nuestra presidencia incluya de manera íntegra en el diario de los debates. Más aún, los invito a ser responsables en su encargo y atender el mandato de responsabilidad que nos otorgaron quienes nos eligieron para representarlos. Los invito a votarla a favor. Frenemos hoy la fuga de oportunidades para mejorar a partir de mañana el futuro de nuestros hijos. México lo merece. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador. Sonido en el escaño, el senador Ríos Peter. Señor presidente, habiendo escuchado al senador Carlos Mendoza Davis, hace 2 semanas y media, todavía en el contexto de la comisión permanente, presenté junto con algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática una iniciativa que toca temas similares, que tiene una visión de participación especialmente del Senado de la República para buscar pesos y contrapesos en un tema tan importante y tan trascendente que sin duda alguna va a abrir el debate no solamente de la deuda de los estados y municipios, sino el propio debate fiscal. De tal manera que yo le pediría al senador Carlos Mendoza Davis, si es que me permite suscribir su iniciativa. Muy bien, senador. Así lo haremos. Sonido en el escaño del senador Penchina. Gracias, señor presidente. Para saludar y felicitar la propuesta del señor senador y pedirle a usted, como presidente de este Senado de la República, que el turno también se le dé turno a la Comisión de Hacienda para su opinión. Nos parece que el tema por sí solo lo amerita y lo solicitamos respetuosamente. Gracias, senador. Dado que es una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta mesa considera pertinente dejar el turno y turnarse a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda.